¿Alguna vez te has sentido culpable por orar únicamente en silencio, pensando que las oraciones silenciosas no pueden alcanzar el trono de Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un secreto escondido en la Biblia acerca del poder sobrenatural de orar con el pensamiento? ¿Un secreto que la religión tradicional jamás te ha enseñado? Las oraciones más grandiosamente respondidas en la Biblia provinieron de personas que ni siquiera movieron los labios. Y tú podrías estar desperdiciando uno de los canales de comunicación más poderosos con el Padre por haber creído una mentira que el enemigo sembró en la iglesia. Existe un misterio profundo que muy pocos conocen. Dios es el único en todo el universo que conoce completamente tus pensamientos, aún antes de que se formen por completo en tu mente. La realidad es que millones de creyentes viven angustiados, convencidos de que sus oraciones silenciosas son de segunda categoría. Llevan sobre sí la carga de la culpa cuando oran en el trabajo, en el autobús o esperando en la fila del banco, sin mover los labios. La verdad te sorprenderá. Existe una conspiración espiritual diseñada para robarte la intimidad con Dios, haciéndote creer que necesitas pronunciar palabras en voz alta para que aquel que creó el pensamiento mismo te escuche. En los próximos minutos revelaré 4 verdades explosivas de la Biblia acerca de la oración con la mente, verdades que cambiarán para siempre tu manera de orar. Descubriremos por qué Ana fue escuchada aun cuando solo movía los labios. Cómo Nehemías cambió el destino de una nación con una oración silenciosa de apenas unos segundos. Y el secreto que Jesús reveló acerca del aposento invisible de la mente, donde se gestan los milagros. Prepárate, porque después de esta revelación nunca más te sentirás lejos de Dios solo por estar en un lugar donde no puedes orar en voz alta. Quiero comenzar destruyendo una mentira milenaria con un pasaje bíblico poderoso. El Salmo 139:4 declara: pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto significa que cada oración hecha en la mente, cada clamor silencioso, cada suspiro que no llega a pronunciarse, ya está delante del trono celestial. Imagina, cada pensamiento dirigido a Dios es como una flecha de fuego atravesando dimensiones y tocando el corazón del Padre. Abre tu corazón. Acalla esas voces religiosas que te han condenado. Y prepárate a descubrir que eres un guerrero de oración mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Acción vital. Si tú eres de los que oran con la mente con frecuencia, ¿y alguna vez te has sentido culpable por ello? Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios escucha mis pensamientos. Y si conoces a alguien que vive atormentado pensando que sus oraciones silenciosas no tienen poder, haz clic en me gusta de inmediato. Esto es sumamente importante. Atención especial. La revelación final de hoy contiene un secreto específico para multiplicar el poder de tus oraciones en la mente. Puede ser exactamente lo que necesitas para ver ese milagro que parece imposible. Incluso aunque solo ores en silencio, el Espíritu Santo está a punto de quebrar los antiguos moldes en tu manera de pensar. Acompáñame y entremos juntos en la primera revelación, la escena en el templo. Comencemos derribando una mentira antigua con una de las historias más poderosas y más malentendidas de la Biblia. En 1 Samuel 1:12-13 se nos relata la experiencia de Ana en el templo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. La incomprensión religiosa.
Ana estaba haciendo algo tan revolucionario que ni siquiera el sacerdote Elí, un hombre de Dios, pudo entenderlo. Él la acusó de estar ebria. ¿Por qué? Porque en aquella época la religión había encasillado la oración en un molde rígido. Una oración verdadera debía hacerse en voz alta, con rituales elaborados, de forma vistosa ante los demás, pero Ana rompió todos los esquemas. Ella oró en lo profundo de su corazón, y esa oración silenciosa dio a luz al profeta Samuel, dele Jesse Progie, el poder que cambia la historia. Aquella humilde oración cambió el destino de toda una nación, porque Samuel sería quien ungiría reyes y traería la voz de Dios a Israel. ¿Qué significa exactamente eso de que Ana hablaba en su corazón? La expresión es reveladora. En hebreo, la palabra utilizada para corazón es lev, que no solo se refiere al órgano físico o a los sentimientos superficiales, sino al centro mismo del ser, a lo más profundo de la conciencia. Ana descubrió que existe un santuario interior sagrado al que nadie más puede entrar, un lugar secreto donde únicamente tú y Dios tienen acceso. Tu mente, un dolor indescriptible, tal como le sucedió a Ana. Quizás tú cargas con un dolor tan profundo que las palabras no alcanzan a expresarlo. Quizás enfrentas situaciones tan íntimas que ni siquiera te atreves a compartirlas con tu pastor o con tu mejor amigo. La aflicción de Ana era demasiado grande para ser expresada con palabras audibles. Solo el silencio sagrado de su mente podía contener un clamor de esa magnitud, y aquí hay una revelación que transforma vidas. Dios no solo escuchó a Ana, Él eligió responder a la oración silenciosa de ella por encima de todas las oraciones rituales y en voz alta que se estaban elevando en aquel templo. ¿Por qué? Porque la oración con el pensamiento surge del lugar más sincero, más íntimo y auténtico de nuestro ser. Dios se deleita en la honestidad desnuda del corazón. Aplicando esta verdad a nuestra vida, destruyamos de una vez el mito religioso de la oración de segunda clase. Cuando oras con la mente, no estás haciendo una oración inferior. Estás accediendo al mismo poder que dio a luz a Samuel, al mismo canal de comunión que Ana utilizó para cambiar la historia. De hecho, tú puedes ser una Ana moderna. Cada vez que cierras los ojos en un autobús lleno y clamas a Dios en silencio, cada vez que gritas por dentro a medianoche para no despertar a tu familia, cada vez que dialogas con Dios en tu mente mientras trabajas, en ese momento tú eres Ana. Estás presentando ante Dios un susurro del alma que Él escucha con tanta claridad como un trueno. La estrategia del enemigo ha sido ocultarte esto. Satanás sabe cuán poderosa es la oración en la mente. Él sabe que cuando aprendes a orar con el pensamiento, te vuelves invencible. Piensa en esto. Puedes orar en tu trabajo sin que tu jefe ateo lo note. Puedes interceder en medio de una clase sin que el profesor te reprenda. Puedes pelear batallas espirituales en la sala de un hospital sin molestar a ningún paciente. Te conviertes en un guerrero invisible. Por eso la religión, influenciada por el enemigo, inventó la mentira de que la oración verdadera tiene que hacerse en voz alta. Para mantener a los creyentes lejos de este poder secreto, pero ni la ciencia puede negar esta verdad. Ciencia y fe se unen aquí. Cuando oras con la mente, tu cerebro activa las mismas áreas neuronales que cuando oras en voz alta, con una diferencia crucial. Al no distraerte con el sonido de tu propia voz, puedes concentrarte con mayor profundidad. La ciencia moderna confirma lo que Ana descubrió hace miles de años. En el silencio de la mente, la comunión con Dios puede alcanzar una intensidad sobrenatural.
palabra profética y llamado a la fe. Hoy proclamo en el nombre del Señor. Así como la oración silenciosa de Ana dio a luz a Samuel, tus oraciones en la mente darán a luz milagros que impactarán a muchas generaciones. Ese hijo por el que clamas en tus pensamientos, ese trabajo por el que suplicas en silencio, esa sanidad que buscas calladamente. Todo eso se está tramitando en los tribunales celestiales ahora mismo. Declara conmigo: mi oración silenciosa tiene poder para cambiar una nación. El mismo Dios que escuchó los labios mudos de Ana está escuchando también tus pensamientos en este preciso instante. Desde la prolongada oración silenciosa de Ana, trasladémonos ahora al palacio de un rey pagano, donde descubriremos otro nivel revolucionario de la oración con la mente: la oración instantánea. Una plegaria relámpago que cambia destinos en cuestión de segundos. Nehemías 2:4 registra uno de los momentos más extraordinarios de las Escrituras. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Imagina la escena. La presión en el palacio era enorme. Nehemías está de pie ante Artajerjes, el rey más poderoso del mundo en aquel entonces. El protocolo de la corte persa es estrictísimo. Un solo paso en falso podría costarle la vida. El rey acaba de hacerle una pregunta que puede cambiar el destino de Jerusalén. ¿Qué hizo Nehemías en ese instante crítico? Oró, pero no tuvo oportunidad de arrodillarse, ni de postrarse en el suelo, ni de clamar en voz alta. Entre la pregunta del rey y la respuesta de Nehemías hubo una oración mental que duró apenas unos segundos. Un ruego silencioso e invisible para todos, menos para Dios. El efecto fue inmediato. Nehemías disponía quizás de 2 o 3 segundos para responder al rey. Cualquier demora excesiva habría parecido sospechosa, una falta de respeto o hasta un indicio de traición. No había tiempo para cerrar los ojos, ni para inclinarse, ni para levantar las manos al cielo, ni para cumplir ningún rito religioso externo. En un suspiro, en el segundo entre 2 latidos, Nehemías elevó una plegaria silenciosa, y el curso de la historia cambió. Aquí encontramos un principio espiritual asombroso: la velocidad sobrenatural del pensamiento. Nehemías descubrió algo que tú necesitas descubrir hoy. Existe una dimensión de la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Esa oración instantánea en la mente fue tan poderosa que cambió el curso de la historia en un abrir y cerrar de ojos. Considera el milagro que siguió. El rey no solo autorizó a Nehemías a ir a Jerusalén, además le dio cartas de protección, para madera del bosque real para la reconstrucción y escolta militar. Dios movió el corazón de un emperador en respuesta a una oración silenciosa de segundos. Este es el poder de 3 segundos. Una oración mental de 3 segundos liberó recursos que quizás horas de oraciones públicas no habrían conseguido. La oración con el pensamiento viaja a una velocidad sobrenatural, mientras que las palabras habladas viajan a la velocidad del sonido, unos 343 metros por segundo. Los pensamientos viajan a la velocidad de las sinapsis neuronales, prácticamente de forma instantánea. Cuando oras con el pensamiento, tu comunicación con Dios ocurre en tiempo real, sin retraso alguno, más rápida que cualquier conexión terrenal. ¿Cómo aplicamos esto? Destruyendo el mito de que solo vale la pena orar si tenemos tiempo de calidad. Muchos enseñan que necesitas apartar 1 o 2 horas para orar como es debido. Eso es importante. Sí, pero Nehemías nos enseña que puedes cambiar el destino de una nación con apenas 3 segundos de oración mental sincera. Dios puede obrar en microsegundos lo que a nosotros nos tomaría horas.
¿Y qué sucede cuando dominas el arte de la oración instantánea en la mente? Te vuelves invencible en cualquier entorno. La próxima vez que estés en una entrevista de trabajo, lanza una oración relámpago en tu interior. Señor, guía esta conversación. Si te hallas en medio de una discusión acalorada con tu cónyuge, eleva en silencio una súplica instantánea. Espíritu Santo, controla mi corazón. En el preciso momento de tomar una decisión crítica, comunica tu necesidad al cielo. Padre, dame tu dirección ahora. Orar así, al instante y en todo lugar, te permite orar sin cesar como nos ordena la Escritura. 1 Tesalonicenses 5:17 nos manda, orad sin cesar. Pero, ¿cómo podemos orar sin cesar si tenemos que trabajar, dormir, comer? La vida de Nehemías nos da la respuesta. El secreto de Nehemías es que orar sin cesar significa mantener siempre abierto el canal de comunicación mental con Dios. Es vivir en un estado de preparación espiritual constante, en el cual cualquier pensamiento puede transformarse en oración en un instante. Permíteme desafiarte con una práctica concreta. Desarrolla el hábito de la oración relámpago en tu vida cotidiana. Antes de contestar el teléfono, susurra en tu interior: Señor, dirige esta conversación. Te tomará un segundo. Antes de abrir ese correo electrónico importante, di en silencio: Dios mío, dame sabiduría. Otro segundo. Antes de responder a una provocación o crítica, Espíritu Santo, controla mi corazón. 2 segundos. Estas pequeñas oraciones instantáneas, esparcidas a lo largo de tu día, invitan a Dios a cada situación de tu vida en tiempo real. Una clave más profunda. Nehemías pudo hacer oraciones relámpago tan efectivas porque sostenía una vida de oración intensa y regular. El capítulo 1 de su libro nos muestra que él ayunó y oró durante días antes de presentarse al rey. La breve oración del capítulo 2 tuvo tanto poder porque venía respaldada por una historia de intimidad con Dios. Esto nos enseña que las oraciones instantáneas más poderosas brotan de un corazón que permanece en comunión constante con el Señor. Yo lo declaro. Tú serás un Nehemías moderno. Tus oraciones instantáneas en la mente abrirán puertas que parecían definitivamente cerradas. Recursos que considerabas imposibles de obtener serán desatados a tu favor. Una gracia inexplicable de Dios se manifestará en tu vida allí donde otros solo encuentran obstáculos. Desafío de 24 horas. En las próximas 24 horas, te desafío a realizar 10 oraciones relámpago con tu mente. Antes de cada acción importante, dispara una plegaria de 2 segundos en silencio. Luego vuelve y testifica lo que Dios haya hecho. ¿Qué se puede cambiar en 3 segundos? Se puede cambiar todo. Ahora iremos más profundo hacia la enseñanza más revolucionaria y a menudo más incomprendida que nuestro Señor Jesús nos dejó sobre la oración en Mateo 6:6. Jesús declara: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Aquí Jesús nos habla de entrar en nuestro aposento secreto para orar, pero analicemos esto con cuidado. Durante siglos, muchos creyentes interpretaron estas palabras de forma literal, buscando habitaciones físicas, cuartos de oración, closets aislados, donde poder orar sin ser vistos. Se construyeron pequeñas habitaciones y se buscaron lugares solitarios,
pensando que ahí se cumpliría esta instrucción. Sin embargo, Jesús estaba revelando algo mucho más profundo. Te pregunto, ¿y si el aposento más secreto y poderoso del que hablaba Jesús no tuviera paredes físicas? ¿Y si el lugar más sagrado e impenetrable para orar no fuera un closet en tu casa, sino el santuario inviolable de tu mente? Veamos el original griego para captar la idea. La palabra que Jesús usa para aposento en este versículo es tameion. Tameion no significa simplemente un cuarto cualquiera. Se refiere a una habitación interior para almacenar tesoros, una cámara secreta donde se guardan las posesiones más valiosas. Jesús, al decir entra en tu aposento, nos está dando a entender: tu mente es ese tameion supremo, esa cámara del tesoro espiritual donde se guardan las oraciones más preciosas y poderosas. Luego Jesús añade, y cerrada la puerta, la palabra griega que se traduce cerrar es kleisas, que significa trancar, cellar, hatsea, inaccesible. Jesús nos invita a cerrar la puerta detrás de nosotros al orar. ¿De qué puerta habla? De la puerta de tu mente. Puedes trancar la puerta de tu mente al mundo exterior. Cuando oras con el pensamiento, entras en un lugar al que ni siquiera el diablo puede entrar. Un lugar donde ninguna distracción puede alcanzarte, donde estás a solas con tu Padre Celestial. Ese lugar, el aposento invisible de la comunión interior, es el sitio más seguro del universo. Hay aquí una verdad explosiva que debemos captar. Dios tiene un deleite especial en responder las oraciones que se hacen en secreto. Jesús lo prometió claramente. El Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Podemos formularlo como una ecuación divina. Cuanto más secreta es la oración, más pública será la respuesta de Dios. Cuanto más íntima es tu súplica en lo oculto de la mente, más evidente y manifiesto será el milagro con que Dios responderá. Piénsalo. Cuando oras con el pensamiento, verdaderamente estás en el lugar más secreto que existe. Nadie más oye, nadie más ve, solo Dios. Según la promesa de Jesús, esas oraciones susurradas en lo íntimo, en la santidad de tu silencio mental, son las oraciones que Dios se complace en contestar de la manera más abierta y asombrosa. Él ama recompensar lo que ocurre en tu tameion personal. Ahora bien, esta enseñanza tiene implicaciones poderosas y no es de extrañar que el sistema religioso la tema. La religión institucionalizada detesta esta verdad. ¿Sabes por qué? Porque si el pueblo de Dios descubre que puede tener encuentros profundos con el Señor directamente en su mente, sin necesidad de intermediarios humanos, sin necesidad de espectáculos religiosos, sin depender de rituales externos, todo el entramado de control religioso se derrumbaría si cada creyente aprende a entrar a voluntad en el santuario de su mente y encontrarse allí con Dios. La religión hecha de apariencias pierde su dominio. No nos engañemos. Jesús, con esta enseñanza, estaba destronando la religiosidad vacía y empoderándote a ti para que seas un sacerdote en el templo de tu corazón. A cualquier hora y en cualquier lugar, Jesús no solo hablaba en términos espirituales, sino que incluso nuestra biología resuena con esta verdad. ¿Sabías que cuando oras en tu mente se activa cierta parte de tu cerebro? Los científicos han descubierto que la corteza prefrontal medial, el área encargada de la autorreflexión y de la conciencia de uno mismo, se enciende cuando una persona ora silenciosamente. Podemos llamar a esto el aposento biológico que Dios diseñó en nuestro ser.
En tu propio cerebro tienes un cuarto secreto creado por Dios para encontrarte con Él. Es fascinante. Tu fisiología está equipada para la oración interior. Aún la ciencia confirma que fuimos hechos para comunicarnos con nuestro Creador en lo secreto de nuestros pensamientos, y en ese aposento de la mente, algo extraordinario sucede con el tiempo. Es como si las leyes naturales quedaran suspendidas. ¿Nunca has experimentado esto? Dedicas 5 minutos a orar en silencio y ¿te parece que pasó una hora? ¿O pasas una hora en comunión interior y sientes que fueron solo momentos? Cuando entras en esa dimensión espiritual, el tiempo terrestre deja de dictar las reglas. Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Tuvo una experiencia espiritual fuera del tiempo ordinario. Jesús nos deja ver que algo así puede ocurrir incluso con los ojos abiertos. En medio de una multitud, si entras en oración profunda en tu mente, estás literalmente elevándote por encima del tiempo y el espacio cuando tu alma está absorta en Dios. Advertencia importante. Debemos tener cuidado de no malentender esta verdad. El hecho de que podamos orar en la mente no significa que usemos esto como excusa para la pereza espiritual. Jesús no estaba legitimando la apatía ni diciendo, con pensar en Dios por encimita es suficiente. No, Él habla de encuentros intencionales, profundos, transformadores en el cuarto secreto de la mente. No se trata de divagar con pensamientos vagos sobre Dios mientras vivimos en la carne. Se trata de cerrar la puerta de la distracción y sumergirnos conscientemente en la presencia de Dios dentro de nosotros. No uses la oración mental como pretexto para no apartar tiempos de oración. Úsala como extensión constante de esos tiempos, como comunión continua, más allá de tu lugar secreto físico. Ahora, hagamos un ejercicio espiritual juntos. Vamos a entrar y cerrar la puerta de nuestro aposento interno. Te invito, ahí donde estás, a que cierres tus ojos por un momento. Imagina, en tu mente, una puerta frente a ti, la puerta a tu tamellón interior. Ábrela ahora con fe. Entra en ese espacio santo de tu conciencia donde Dios te espera. Ahora, cierra la puerta tras de ti, es decir, bloquea toda distracción. Suelta cada preocupación afuera. Estás en el lugar más sagrado del universo, no porque tú seas grande, sino porque Dios mismo está ahí contigo en lo secreto. Habla con Él en silencio. Derrama tu alma ante Él sin pronunciar palabra, con toda honestidad. Dile aquello que nunca te has atrevido a decir en voz alta. Confiesa ese pecado oculto. Entrega ese temor profundo. Presenta ese anhelo imposible. Este es el lugar donde los milagros son concebidos, donde las promesas toman forma antes de manifestarse afuera. Estás a solas con tu Padre Celestial, en su sala del trono, que es ahora tu mente entregada. Declaro proféticamente sobre tu vida. Esas oraciones secretas de tu mente están a punto de producir manifestaciones sobrenaturales en público. Lo que has estado clamando en la cámara secreta de tu pensamiento está a punto de explotar en un testimonio público para la gloria de Dios. El Padre, que ha visto cada lágrima silenciosa que has derramado, cada gemido callado de tu corazón, está preparando recompensas visibles que dejarán atónitos a muchos a partir de hoy. Comprende esto. Tu mente ya no es solo tu mente, es un templo. Tus pensamientos ya no son meros pensamientos que van y vienen, son como incensarios, como sacrificios en el altar delante de Dios. La oración que haces en tu mente no es de ninguna manera inferior a la oración hablada. Al contrario, es la expresión de intimidad más elevada con el Padre.
porque proviene de lo más profundo de ti. ¿Sientes el peso de la presencia de Dios en este aposento secreto de tu mente ahora mismo? Esto que percibes no es solo un sermón, es revelación viva del Espíritu de Dios a tu corazón. No te vayas todavía. La parte final de este mensaje te enseñará cómo convertir tu desesperación más oscura en poder desatado que abre mares rojos en tu vida. Si has decidido hacer tuyo este estilo de vida de oración interior, te invito a afirmarlo públicamente como un pacto. Comenta ahora mismo: el tamellón es mío, declarando que harás del aposento invisible de tu mente tu lugar de encuentro diario con Dios. Aleja toda distracción, porque lo que viene a continuación es glorioso, el clamor silencioso que rasgó el mar. Desde el aposento invisible de la mente revelado por Jesús, avancemos ahora hacia una de las escenas más dramáticas de toda la Biblia. Estamos junto a Moisés y al pueblo de Israel, acampados frente al Mar Rojo. Escucha lo que ocurre en Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oh, tomemos esto con calma y asombro. Dios mismo le pregunta a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Pero espera, leamos detenidamente. Éxodo 14. Antes de este versículo, ¿en qué parte se nos dice que Moisés estuvo clamando? En ninguna. El capítulo describe cómo los israelitas gritaban aterrorizados, cómo se quejaban contra Moisés, pero no registra ni una sola palabra de Moisés clamando en voz alta a Dios. Todos los israelitas estaban llorando y gritando de miedo, menos Moisés. Moisés parecía estar callado ante la gente y, sin embargo, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué sucedía? Que Moisés sí estaba clamando, pero en silencio, en lo secreto de su corazón, en medio de aquel caos. Moisés estaba lanzando un grito silencioso en su mente que solo Dios pudo oír. Considera la presión colosal de ese momento. Por detrás se acerca rugiendo el ejército más poderoso del mundo. Los carros de guerra del faraón, con ansias de venganza, por delante tienen el Mar Rojo, vasto y infranqueable, sin puentes ni barcos. Alrededor de Moisés hay quizás 3 millones de personas presas del pánico, clamando, llorando, algunos hasta maldiciéndolo y diciendo: ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí? Imagínate el peso sobre los hombros de Moisés, responsables millones de vidas, y ni una salida visible. Moisés sabe que no puede mostrar titubeos, así que por fuera guarda calma y fe ante el pueblo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy, les dijo, pero por dentro, en los secretos de su alma, Moisés estaba derramando un clamor desesperado hacia Dios, un clamor mudo para los hombres, pero ensordecedor para el cielo, un clamor tan intenso, tan cargado de urgencia, que finalmente Dios le responde casi cortando la oración: basta, ¿por qué clamas a mí? Ya te escuché. Ahora dile al pueblo que avance. En otras palabras, he recibido tu ruego silencioso. Moisés, es hora de actuar según tu fe. Hablemos de ese grito del alma. Hay un tipo de clamor que no vibra en las cuerdas vocales, pero resuena en los pasillos celestiales con más fuerza que cualquier grito humano. Es el grito del alma angustiada, la urgencia del espíritu en su máxima intensidad, la oración de la mente llevada al límite en su estado más puro y poderoso. Moisés descubrió que hay momentos en la vida en que las palabras fallan, situaciones de tal desesperación que no encontramos vocabulario para expresar lo que sentimos
Quizá tú mismo has pasado por situaciones así. El dolor, el susto o la angustia son tan grandes que uno se queda mudo, incapaz de articular palabra. En esos momentos, tu espíritu todavía puede orar con gemidos, con clamores internos que no se pueden traducir al lenguaje humano, pero que Dios entiende perfectamente. Tu mente y tu espíritu gritan de una forma que trasciende el idioma. Llegan a Dios como un código del corazón que Él descifra amorosamente. El resultado en la historia de Moisés nos deja sin aliento. Aquel clamor silencioso de su mente fue tan potente que literalmente rasgó en dos las aguas del Mar Rojo. El milagro más grandioso del Éxodo ocurrió en respuesta a una oración que nadie más oyó excepto Dios. El mar se abrió de par en par, formando muros de agua a diestra y siniestra, y apareció un camino seco en medio del océano. El ejército de Faraón, por poderoso que fuera, no pudo impedirlo. Fíjate bien, la manifestación sobrenatural más imponente del Antiguo Testamento, esas aguas que se abrieron como puertas gigantes, fue desencadenada por un clamor silencioso, ni gritos de guerra, ni cánticos a gran voz. Un hombre orando calladamente en lo profundo de su ser, ese fue el detonante de la maravilla. Aquí hay sabiduría oculta para líderes, padres, madres, y cualquiera que otros miren como guía. ¿Por qué oró Moisés en silencio en ese momento? Porque si Moisés llega a clamar en voz alta con desesperación o duda, el pueblo, que ya estaba al borde del pánico, habría caído en el abismo del terror absoluto. Si Moisés se pone a gritar, «Oh Dios, ayúdanos, no podemos, estamos perdidos», habría confirmado los temores de todos y su fe se habría hecho trizas. Moisés guardó silencio externo por el bien de su pueblo, para no contagiar sus dudas ni acrecentar su pánico. Fue una decisión sabia. Su lucha más feroz la libró en la soledad de su mente, para así proteger la fe de millones. Líderes y padres, aprendan de esto. Hay batallas que debemos pelear en el silencio de la mente. Hay oraciones que son solo entre tú y Dios, para que aquellos que dependen de ti no se inunden de temor. A veces amar y guiar a otros implica callar nuestras quejas ante ellos y presentarlas únicamente ante el Señor en lo secreto. Moisés peleó esa batalla mental por su pueblo, y su fe silenciosa sostuvo la fe de toda la comunidad. Tal vez, sin saberlo, tus propias oraciones silenciosas están sosteniendo el cielo abierto sobre las vidas de otras personas. Quizá tu familia sigue firme porque tú, en silencio, oras por ellos cada día. Quizá esa congregación se mantiene en pie porque su pastor, en secreto, clama con lágrimas que nadie ve. Quizá tus amigos no han naufragado porque, sin que ellos lo sepan, tus pensamientos orantes están librando guerras espirituales a su favor. Tu oración callada puede estar manteniendo a raya fuerzas del mal que de otro modo habrían devorado la fe de los que amas. La Biblia misma nos habla de estos gemidos del Espíritu que no tienen palabras. Romanos 8:26 lo confirma así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Lo ves? Hay momentos en que no sabemos orar como deberíamos. Nos faltan las palabras. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros expresa nuestras necesidades con gemidos que no se pueden poner en palabras humanas. Son sonidos del alma, frecuencias espirituales que solo Dios entiende. Esta es la oración en su nivel más profundo.
Cuando el Espíritu de Dios toma nuestro clamor silencioso y lo presenta al Padre de manera perfecta, no permitas nunca que nadie te diga, en medio de tu angustia, si de veras tuvieras fe, estarías orando fuerte y confiado, no lloriqueando en silencio. Esa es una mentira cruel. Piensa en Moisés. Él tenía fe suficiente como para ver un mar abierto, y sin embargo su oración fue un grito silencioso de desesperación. La fe no siempre se viste de bravuconadas o de voces altisonantes. A veces la fe más auténtica se manifiesta cuando, con lágrimas en los ojos y sin fuerzas para hablar, le dices a Dios en el silencio de tu corazón: Señor, esto es imposible para mí. Solo tú puedes hacerlo. Yo confío en ti. Esa, querido hermano y hermana, es una de las formas más puras y poderosas de la fe. Y ahora, palabra profética para ti que escuchas. Puede que tú estés enfrentando un mar rojo en tu propia vida. ¿Te encuentras ante una situación imposible? Un matrimonio al borde del abismo, un hijo pródigo que no vuelve, una montaña de deudas que te aplasta, un diagnóstico médico que parece una sentencia. ¿Cuál es tu mar rojo el día de hoy? Sea lo que sea, te exhorto en el nombre del Señor, grita en tu mente: sí. Has oído bien, deja que tu alma lance un grito silencioso al Dios del cielo. No me refiero a un pensamiento tímido o una oración apática, hablo de un alarido del alma, un clamor interno tan fuerte que, si lo expresaras con tu boca, desgarraría tus cuerdas vocales. Vierte toda tu pasión y tu desesperación en esa oración muda. Deja que tu mente llore y gima ante Dios con la intensidad con que una mujer grita al dar a luz, con la fuerza de alguien que agota hasta el último hálito, pidiendo auxilio, porque hay un poder liberador que se desata cuando aprendes a gritar en silencio. Cuando tu mente clama a Dios con la intensidad de un parto, las ataduras del mundo natural se rompen. En esos momentos santos, el mar comenzará a abrirse delante de ti. Las montañas se moverán de su lugar. Lo imposible retrocederá. Ese es el poder que Dios libera en respuesta al clamor de un corazón quebrantado y confiado a la vez. Escucha ahora la revelación final en la historia de Moisés. Después de ese clamor silencioso, Dios le habló y le dio instrucciones claras. Basta. Ya escuché tu clamor. Ahora dile al pueblo que marche, porque yo voy a actuar. ¿Lo sientes? Dios le dijo a Moisés que ya era tiempo de moverse, de actuar en fe, porque la oración ya había sido oída, y efectivamente, en cuanto Moisés alzó su vara sobre el mar, Dios hizo lo que solo Dios puede hacer: lo imposible, lo impensable, aquello que supera toda imaginación. Actúa tú también ahora en fe. Dios te dice a ti en este día: he escuchado tu oración silenciosa y visto tus lágrimas secretas. Ahora levántate y avanza, porque yo voy a obrar. Tu mar está a punto de abrirse. La oración silenciosa de tu mente está a punto de desatar el milagro más grande de tu vida. ¿Por qué no lo proclamas ahora en tu mente con todas tus fuerzas? Decláralo con ese grito sagrado interno: Señor, abre en dos mi mar. Clámalo una y otra vez dentro de ti con fe y desesperación santa. Oh Dios, separa las aguas que tengo enfrente. Haz camino donde no lo hay. Yo creo y profetizo sobre tu vida que el clamor silencioso de tu mente está a punto de hacer historia. Lo que resulta imposible para el hombre es posible para Dios cuando encuentra un corazón que clama a Él sinceramente, aunque sea sin voz. Hemos llegado al gran desenlace de esta travesía espiritual.
Hoy Dios te ha apartado para recibir esta revelación en su plenitud. Tú no eres un creyente común y corriente. Eres un guerrero de oración invisible, que acaba de descubrir un arma secreta que el enemigo te había ocultado por años, pero que ahora ha sido puesta en tus manos. ¡Cuánta gracia de Dios al revelarte esto! El enemigo está aterrado porque sabe que desde este día ya no podrá silenciar tu comunión con el Padre. Recapitulemos brevemente las armas y victorias que has obtenido hoy. Con Ana, descubriste que la oración silenciosa que dio a luz al profeta Samuel tiene el mismo poder para dar a luz tu milagro hoy. La oración de tu mente no es en absoluto inferior. De hecho, es tan íntima que los oídos humanos no pueden ni siquiera captar su profundidad. Dios escucha tu susurro inaudible con la misma atención con que escucha el más sonoro de los cánticos. Con Nehemías, aprendiste sobre la oración relámpago, esa plegaria instantánea en la mente que puede cambiar un destino en solo unos segundos. Entre tu problema y su solución, ahora sabes que puede haber únicamente 3 segundos de oración mental. 3 segundos en que susurras, Señor, ayúdame, y el cielo entero se pone en movimiento a tu favor. Has visto que no hay entorno ni circunstancia en la que no puedas orar. Siempre puedes invocar a Dios en silencio, y su poder acudirá al instante con Jesús. Descubriste que tu mente es el aposento secreto más poderoso del universo, tu tameion interior, donde las oraciones en secreto producen recompensas públicas. Entendiste que puedes cerrar la puerta de tu mente y encontrarte con tu Padre en cualquier lugar, a cualquier hora. Y que tu Padre, quien ve lo que ocurre en lo secreto de tu corazón, se encargará de manifestarlo ante el mundo en su tiempo perfecto. Qué libertad saber que ningún hombre puede impedirte orar, ninguna ley puede prohibir tu comunión, porque sucede en lo íntimo donde solo Dios y tú tienen acceso. Con Moisés, comprendiste que los clamores silenciosos de la mente pueden partir en 2 los mares más imposibles. Cuando ya no tienes palabras, cuando tu voz se quiebra, existen gemidos del espíritu, expresados en tu interior, que sacuden el mundo sobrenatural. Aprendiste que la fe más intensa a veces se expresa con lágrimas silenciosas y no con discursos elocuentes, y que Dios obra maravillas en respuesta a ese clamor humilde y sincero. Hoy has sido equipado con una dimensión nueva y poderosa de la vida espiritual. Ahora sabes que puedes orar en todo tiempo, en todo lugar, con poder y eficacia. El infierno tiembla porque un hijo de Dios ha descubierto que puede hacer guerra espiritual las 24 horas del día, 7 días a la semana, donde quiera que esté, sin que nadie ni nada pueda impedírselo. No dependes de un templo físico ni de una postura específica para orar. Tu mente se ha convertido en tu capilla. En tu trono de gracia móvil, eres más peligroso para el reino de las tinieblas ahora que nunca antes. Quiero que hagas una declaración de victoria en este mismo momento. Si tú has orado con el pensamiento por años, pero hasta hoy cargas con esa culpa religiosa, o si hoy has sido liberado de la mentira que te decía que orar en silencio no valía, es hora de proclamar tu libertad. Declara valientemente que no volverás a encadenarte. Te invito a escribir ahora en los comentarios: guerra contra la mentira que me tenía cautivo, declarando que te unes a la batalla contra ese engaño que mantuvo a tantos en condenación. Sí, di con santo enojo: guerra contra esa mentira que me aprisionó, porque ahora conoces la verdad, y la verdad te ha hecho libre. Pero no te quedes con esta libertad solo para ti. Este es un llamado a la acción para todos nosotros. Piensa en cuántos creyentes sinceros a tu alrededor podrían estar sufriendo innecesariamente, creyendo que Dios no escucha sus oraciones silenciosas.
¿Cuántos ancianos en un hospital, imposibilitados de hablar, necesitan saber que sus pensamientos pueden clamar a Dios? ¿Cuántos profesionales en lugares de trabajo hostiles a la fe? ¿Cuántos jóvenes en hogares no creyentes oran en su interior pensando que quizá esas oraciones no cuentan? ¿Cuántos de nuestros hermanos están, sin saberlo, rechazando la comunicación más íntima con Dios por sentirse indignos o ineficaces al no poder orar en voz alta? Tú puedes ser el instrumento para liberar a esos guerreros invisibles que ni siquiera saben que lo son. Comparte este mensaje, comparte esta revelación con quien puedas. Envía este video, sí, ahora mismo, a ese amigo que trabaja en un ambiente donde orar en voz alta le traería burlas o sanciones. Mándaselo a esa hermana o hermano que está postrado en una cama de hospital, atado a la quietud, para que sepa que Dios oye cada uno de sus pensamientos. Hazlo llegar al corazón de ese joven o esa señorita que vive en un hogar donde es el único creyente, para que entienda que puede orar poderosamente aunque sea en silencio. Cada vez que compartes este mensaje, estás realizando un acto de liberación espiritual. Estarás ayudando a derribar los barrotes de una cárcel de mentira y liberando a muchos para que oren con nueva valentía. Y si aún no te has suscrito a este canal, te pregunto humildemente, ¿qué esperas? ¿Necesitas acaso una señal más grande que lo que Dios te habló hoy? Cada semana, por la gracia de Dios, traemos revelaciones profundas como esta. Verdades bíblicas que la religión tradicional a veces no se atreve a enseñar, pero que son necesarias para que el pueblo de Dios sea libre y victorioso. Únete a nosotros. Se vienen más descubrimientos maravillosos en esta aventura de fe. Ahora, en este momento sagrado, quiero invitarte a algo muy especial. Hemos hablado mucho sobre la oración con la mente. Es hora de orar efectivamente con la mente y el corazón juntos, tú y yo, delante de Dios. Vamos a hacer uso inmediato de la revelación que hemos recibido. Allí donde estás, te invito a inclinar tu rostro y, si puedes, cerrar tus ojos. Toma este instante para hacer tu primera oración poderosa en la mente con esta nueva luz que Dios te ha dado. Este es un acto íntimo entre tú y Él. Imagina nuevamente la puerta de tu Tameion abriéndose. Entra en tu aposento interior una vez más. Cierra la puerta tras de ti. Olvida el ruido alrededor. Olvida que estás escuchando un video. Solo está tu alma delante de Dios. Ahora derrama delante del Padre eso que nunca te atreviste a orar en voz alta. Entregale ese secreto vergonzoso. Presenta ese dolor que guardaste tantos años. Ese sueño que siempre te pareció imposible y que ni siquiera mencionabas en tus oraciones por temor o por duda. No necesitas pronunciar sonido alguno. Habla con Dios en lo profundo de tu ser. Sabiendo que Él escruta tus pensamientos más íntimos, ora en tu pensamiento ahora mismo, con la certeza absoluta de que cada palabra silenciosa está siendo escuchada. Ten la seguridad de que incluso las comas y puntos de tu oración mental son entendidos por tu Padre Celestial. Él está atento, inclinando su oído a tu corazón. Siento en el Espíritu que algo sucede en este mismo instante para algunos de ustedes. Esta experiencia es nueva y poderosa. Algunos están recibiendo confirmación inmediata, una paz que cae suave, una seguridad que se afianza. Otros están sintiendo un fuego arder dentro del pecho. Es el Espíritu Santo reavivando su altar interior. Muchos están llorando en este momento, porque finalmente entienden que nunca estuvieron lejos de Dios, que Él
nunca los abandonó, ni un segundo, y que esas oraciones que pensaban insignificantes en realidad estaban tocando el corazón del Padre todo el tiempo. Esas lágrimas que corren ahora son de liberación, de darse cuenta de que han vivido años creyendo una mentira religiosa. La mentira de que Dios estaba distante, la verdad te ha hecho libre hoy. Quiero sellar esta obra de Dios en ti con una declaración final de fe. Por favor, escucha con el corazón y atesora estas palabras. La verdad te ha liberado en este día. Nunca más permitas que la culpa o la duda te roben la confianza de acercarte a Dios en silencio. Recuerda siempre, de ahora en adelante, cada pensamiento tuyo puede ser una oración. Cada suspiro de tu mente puede ser un canto de adoración. Cada clamor silencioso de tu alma puede partir un mar en dos delante de ti. Ya no eres la misma persona que al comienzo de esta enseñanza. Una transformación profunda ha ocurrido en tu entendimiento y en tu espíritu. Nunca más te sentirás un cristiano de segunda clase por orar en silencio. Al contrario, sabrás que estás usando el canal más íntimo y constante de comunión con tu Padre. Te invito ahora, antes de concluir, a que declares en tu corazón estas verdades junto conmigo, apropiándotelas para tu vida. Dite a ti mismo, en la presencia de Dios, estas frases de poder. Yo soy un altar móvil. Mi mente es territorio sagrado. La oración de mi mente tiene poder atómico. El cielo presta atención a mis pensamientos. Soy libre. Amén, así es. Lo has declarado y es verdad en Cristo. Ahora, quédate en esta atmósfera unos minutos más. No tengas prisa en salir de la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo selle y consolide en tu interior todo lo que has recibido hoy, que Él grabe esta revelación en tu mente y en tu espíritu, para que dé fruto abundante en tu vida. Quiero despedirme impartiendo sobre ti la bendición final. Recíbela como de parte del Señor. Que la paz de Jesucristo, y el Hijo de Dios, que conoce cada uno de tus pensamientos, aún antes de que los pienses, sea contigo ahora y siempre. Que tu mente se convierta en un altar de fuego continuo delante de Él, ardiendo día y noche con oraciones, alabanzas e íntima comunión. Amén.